Hoy continuamos nuestro estudio y bueno, por varias semanas hemos estado, usted sabe, haciendo un estudio sobre lo que la Biblia dice acerca de los últimos días y los últimos tiempos. Hemos visto una serie de eventos que son parte del plan de Dios para el futuro de la humanidad. Haciendo un breve resumen, especialmente de los últimos, iniciamos hablando sobre la preservación de Israel el primero, el segundo fue sobre el mundo de hoy, y luego hablamos del rapto, el rapto de la iglesia, si lo recuerda, el suceso en el cual el Señor va a venir por su iglesia a llevarse a los suyos, y ese evento será la antesala de la aparición del anticristo, ese hombre de pecado, el emisario de Satanás, que va a lograr someter a la humanidad con gran poder, con gran maldad. Posteriormente vimos que una vez este hombre aparece en la escena mundial, el siguiente evento es la tribulación. Y argumentamos que la tribulación es un tiempo de 7 años, en el cual el anticristo inicialmente se presenta como un emisario de paz, un hombre de paz, un instrumento de paz, para luego en los últimos 3 años y medio mostrar su verdadero carácter, sus verdaderos colores y exigir la adoración del mundo entero. Vimos que Dios va a juzgar a la humanidad grandemente, fuertemente durante ese tiempo, pero aún así muchas personas continuarán rechazando al Señor y van a decidir adorar al anticristo. Dijimos también que muchos van a creer en el Señor durante esa época, pero van a pagar muchos de ellos con sus vidas el precio de su fe. Y luego dijimos que después de ese suceso viene la segunda venida de Cristo. Y todo esto es siguiendo esta cronología interna del libro de Apocalipsis. Vimos que el Señor Jesús va a regresar no como un bebé, pero va a regresar ahora en gloria, no en humillación, pero en gloria. Va a regresar como el gran juez para vencer a ese ejército que el anticristo reúne y los vencerá sin siquiera pelear. Recuerde, no hay ni siquiera una pelea porque el Señor los vence de una manera apabulladora, total, plena, apabullante. Vimos que todos los rebeldes van a morir. Y mientras que el anticristo y su ayudador, recuerde, el falso profeta, ellos van a ser lanzados al lago de fuego, todo eso lo hemos hablado. Y después de eso viene el reino de 1000 años, que fue lo que estudiamos la semana anterior. Dijimos que es un reino literal, de 1000 años literales de Jesucristo aquí en la tierra, en este planeta, en persona. Hicimos la distinción entre las diferentes posiciones que hay con respecto a eso. Y muy interesantemente vimos que antes del comienzo de ese reino, Satanás va a ser encadenado, ¿se acuerda? Va a ser imposibilitado de ejercer cualquier influencia sobre el mundo. Luego dijimos que al término de los 1000 años, Satanás va a ser soltado y va a conformar un ejército global para pelear nuevamente contra el Rey Jesucristo. Y dijimos que el desenlace de ese suceso es el mismo que la guerra que hubo anteriormente. Es el mismo, absolutamente el mismo. ¿Cuál es el desenlace? Que el Señor Jesús acaba con todos ellos, sin siquiera pelear. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que fuego del cielo los consume a todos. Cae fuego del cielo y los consume a todos. Luego Satanás es lanzado al lago de fuego, se une al anticristo y al falso profeta, y ese es el final del mayor enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Así termina la existencia, por llamarlo de alguna manera, maligna de Satanás. Hasta ahí llega. ¿Qué sigue en la visión? Recuerde que esto es todo parte de una visión. Todo esto es parte de una visión que el apóstol Juan está teniendo, está recibiendo, y lo que sigue en la visión es un pasaje muy fuerte. Lo conocemos como el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. El pasaje de hoy
nuevamente lo encontramos en Apocalipsis. Los últimos han sido todos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, los versos 11 al 15. Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Como es nuestra costumbre, hermanos, pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomemos asiento. Este enemigo de Dios, este Satanás, desde el inicio de la historia de la humanidad, desde el puro comienzo, ha utilizado la estrategia de hacerle pensar al hombre, de hacerle creer al ser humano que el pecado no tiene consecuencias. Y eso fue justamente lo que hizo en el huerto de Edén. Si usted recuerda, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto, tampoco podían tocarlo, porque les dijo: si ustedes lo hacen, morirán. O sea que el Señor había dado una clara consecuencia, había presentado una consecuencia clara y les había dicho al primer hombre y a la primera mujer lo que pasaría si ellos desobedecían. Pero ¿qué hizo Satanás? Vino a contradecir completamente lo que Dios había dicho. Le dice a la mujer: no morirán, no morirán. O sea, en otras palabras, ¿qué hace? Dice: lo que Dios dijo no es verdad, es mentira. ¿Y qué sucede? Bueno, pues usted sabe qué sucede. El pecado entra al mundo por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer, y con el pecado entra la muerte. La comunión del ser humano con Dios en ese momento se rompe. Y por eso es necesario el sacrificio de Cristo para restablecer esa comunión que se rompió en ese momento. Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre. Y si bien la venida de Cristo representa la salvación para toda persona que cree, el enemigo de Dios, o sea, Satanás, continúa utilizando la misma estrategia hasta nuestro día. Él continúa diciéndole a la humanidad: tranquilos, no morirán, no morirán. ¿Cuál es el engaño? El engaño es simplemente que Satanás busca que la gente crea que no hay que rendir cuentas a Dios, que no importa cómo vivimos. Piensa en esto: si Dios no ha establecido leyes morales, si nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros actos, pues hagamos lo que queramos. O sea, si no hay consecuencia de nuestros actos, hagamos lo que queramos. Vivamos como queramos. El problema es que esto no es lo que Dios dice. Contradice completamente, plenamente lo que Dios habla en su palabra. El Señor juzgará con justicia a todos aquellos que rechazan la verdad salvadora de Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y ese juicio será un juicio implacable y será un juicio definitivo. Es posible que uno en algún momento se atreva a pensar, ojalá no, pero es posible que uno se atreva a pensar que Dios es injusto. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha pasado por la cabeza que algo que Dios hace no es justo. Bueno, con todo respeto, quiero decirle que es importante que ocupemos nuestro lugar. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que es justo? ¿Quiénes?
No solamente la justicia de Dios es perfecta, pero Dios es la personificación de la justicia. Él define la justicia, no nosotros. Lo que Él decreta es justo por naturaleza. Eso es algo que tenemos que entender. Y yo entiendo que eso requiere humildad de corazón. Requiere que nos humillemos delante del Señor y decir: Señor, lo que tú haces siempre, así yo no lo entienda y así no me guste, es justo, porque tú lo decretas. Ya. Mire lo que dice Moisés en Deuteronomio 32:4 con respecto a esa justicia. Dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Qué dice Satanás? No morirán, no morirán. ¿Qué dice Dios? En justicia y en verdad. Dice: en efecto morirán, porque la paga del pecado es la muerte. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le va a creer usted? Verso 11, primer verso de nuestro pasaje. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. El apóstol Juan ha visto varios tronos a lo largo de esta visión. Este no es el primero, varios tronos ha visto, pero este se destaca por su grandeza. Sí, dice que es el gran trono blanco, su grandeza, que es representativa de la autoridad y de la majestad de aquel que está sentado en ese trono. Adicionalmente, dice que es un trono blanco. ¿Qué representa? Ese color blanco en este caso, bueno, es la pureza, testifica de la pureza, de la santidad, de la justicia de quien lo ocupa. Y la pregunta es: ¿quién ocupa el trono? Porque ahí no lo dice, ¿no? Dice: a aquel que estaba sentado. Bueno, ¿quién ocupa el trono? Dios. Dios en la persona de Cristo. Dios en la persona de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué argumentamos que es Dios en la persona de Cristo? Bueno, porque si usted está poniendo atención, ya sabrá que este es el juicio final. El que hemos llamado juicio final, el juicio final, el juicio de los impíos, el juicio condenatorio de todos aquellos que rechazan y han rechazado a Dios. La pregunta es: ¿a quién le fue encomendado juzgar? Y la respuesta es: al Señor Jesucristo. Juan 5:22. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Hoy vamos a tener varias escrituras. Posteriormente, en los versos 26 y 27 de Juan 5, mire lo que dice la escritura. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Escuche, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del hombre. Hechos 10:42. Lucas escribe: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y en Romanos 2:16 el apóstol Pablo dice que según el Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Espero que esté claro. Espero que quede claro que el juez es el Señor Jesucristo. El glorioso y temible Señor Jesucristo se sentará en su trono para ejecutar, escuche, el último juicio de la historia de la humanidad. Después de esto ya no va a haber más juicios. Y en este juicio no va a haber posibilidad de defensa. En este juicio no va a haber un pago de fianza. En este juicio no hay otra opción ni otro resultado que la justa condena del juez. Luego el apóstol Juan dice que la presencia del juez, dice, de la presencia del juez huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Esto es importantísimo. Esto es una referencia a la destrucción
del universo. Un día, en el principio, dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra a partir de la nada, a partir de materia inexistente, a través del poder de su palabra. La Biblia dice, y Dios llamó, y Dios dijo, hágase la luz, hágase, hágase, hágase. La palabra de Dios. Bueno, de esa misma manera, el cielo y la tierra van a pasar. El Señor lo dijo, el Señor Jesucristo aseguró, el cielo y la tierra pasarán. Y eso es justamente lo que sucede en este punto. Ese mismo universo que fue creado a partir de la palabra de Dios va a ser destruido por Dios mismo. Segunda de Pedro 3, versos 10 al 13. El apóstol Pedro habla sobre esto. Escuche. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, mire la pregunta que hace: ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Y aquí viene la esperanza. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Usted ve el balance de la justicia y la ira de Dios y la bondad del Señor? Todo lo que usted ve va a ser destruido, todo, para dar paso al nuevo cielo, la nueva tierra, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que es el tema de la próxima semana. No se lo pierda, porque si hay un mensaje en el cual usted va a salir contento en esta serie, es el de la otra semana. Ya nos hemos dado palo suficiente, ¿cierto? Por varias semanas. Venga la próxima semana para que salga contento. Es preferible salir cabizbajo, pero no engañado. ¿Estamos de acuerdo? Imagine usted al apóstol Juan viendo la destrucción de todo lo creado. Está viendo la destrucción del universo. Yo no me imagino cómo puede hacer eso. Él está viendo eso y posteriormente va a ver la ciudad santa bajando del cielo. Ahora, verso 12 de esta impresionante visión. Continúa el apóstol escribiendo y dice lo siguiente: también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hemos dicho anteriormente, y es importante que esto quede claro, que toda persona va a ser resucitada o transformada. O transformada. Acuérdense, personas que estén vivas durante el rapto, creyentes vivos durante el rapto, no van a morir, pero van a ser transformados. Van a recibir un cuerpo glorificado. Pero la gran mayoría de las personas serán resucitadas. Ahora, todos los incrédulos, esto es importante que quede claro, todos los incrédulos serán resucitados sin excepción, todos. La Biblia habla de dos tipos de resurrección, esto ya lo vimos. En palabras de Jesucristo, en Juan 5:29, Él dice, hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Este texto lo habíamos mencionado antes. En palabras del profeta Daniel, dice que unos van a ser despertados para vida eterna y otros, ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. O sea que hay dos tipos de resurrección. Hechos 24:15, Lucas, mire lo que dice. Habla de la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. O sea que está claro que hay dos tipos de resurrección. Estos muertos que están de pie delante del trono blanco, del trono de Dios, han sido resucitados ya en este punto de la visión para condenación.
Ellos son los que han vuelto a la vida, si es que se le puede llamar vida, han vuelto más bien de la muerte para venganza y confusión perpetua. Estos individuos, ¿quiénes son? Son todas las personas que han vivido a través de la historia de la humanidad, todas que en tiempos del Antiguo Testamento rechazaron al Dios de Israel y en tiempos de la iglesia, o sea, ahora, y en tiempos de la tribulación y en tiempos del reino milenial, rechazarán a Cristo. Todos esos individuos serán reunidos en una misma asamblea, en un mismo lugar, delante del juez Jesucristo. Ahora, Juan dice que hay muertos grandes y pequeños. ¿Qué significa eso? Vi muertos grandes y pequeños. ¿Será que está hablando de tamaño físico? No. En ese juicio va a haber presidentes, va a haber reyes, va a haber artistas de cine, va a haber deportistas, famosos, magnates y hombres comunes y corrientes. Será una reunión de hombres y mujeres de toda lengua y nación, y en este punto ya no habrá distinción de personas. Todos estarán de pie delante del trono de Dios. Luego el apóstol dice que hay unos libros que son abiertos. Y menciona otro libro, el libro de la vida. Y luego dice que todos los muertos serán juzgados, escuche, por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. ¿Qué son estos libros? ¿Qué significa esto? Esto es evidencia. Evidencia. La evidencia contundente que el juez, que todo lo sabe, tiene en contra de estos individuos. En ese punto nadie podrá decirle, no, estás equivocado. No es así. La evidencia va a ser abrumadora. ¿Por qué? Porque esos libros son el registro, hermanos queridos, del aspecto de la vida, de cada aspecto de la vida de todas estas personas. Debemos recordar que Dios conoce todas las cosas, es omnisciente, sabe todas las cosas y conoce, en palabras de la misma Biblia, las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Sí? Mire lo que dice el autor de Hebreos con respecto a esto. Dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, ante Dios no hay secretos. Nosotros podemos tener secretos. Hay gente que vive vidas dobles, gente que parecen una cosa y resulta que son otra. Incluso dentro de sus mismas familias uno ha escuchado gente que en alguna ocasión recuerdo haber leído de un asesino en serie. El tipo era un padre de familia y supuestamente un papá ejemplar y un esposo, pero por las noches cuando salía supuestamente a hacer quién sabe qué, lo que iba era a matar gente. Bueno, ante Dios no hay secretos, no hay vidas dobles. Y dice Juan que estos individuos van a ser juzgados conforme a lo que esté escrito en esos registros, dice, según sus obras. ¿Qué son las obras? ¿Qué son las obras? Las obras son el producto de la vida. Las obras son el fruto del corazón, ¿de acuerdo? Esas son las obras. Es lo que sale de nosotros. Y si las obras son el fruto del corazón, pues eso es un problema. Es un problema que las obras sean el fruto del corazón si tenemos en cuenta que el corazón no redimido por Cristo, en palabras del profeta Jeremías, dice, engañoso y perverso más que todas las cosas. Esa es la definición bíblica del corazón. El corazón que no conoce a Cristo es un corazón engañoso y perverso. Eso es lo que dice. Luego, ¿qué dice el profeta Isaías con respecto a las
muy buenas obras, la justicia del hombre, los actos de justicia. Dice que nuestros actos de justicia son como trapos inmundos delante de Dios. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 3:23? ¿Algunos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron, ¿y cuál es la consecuencia? Están destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2, el mismo Pablo que dice que el ser humano no redimido está muerto. Muerto en delitos y pecados. ¿Cuál es el punto, hermanos? No importa lo que uno haga, no importa lo que el ser humano intente, el estándar de Dios siempre es la perfección. Simplemente no podemos. No hay forma en que nosotros podamos, entre comillas, merecer la salvación. Y por eso es que la salvación es por fe, no por obras. Porque si hubiese algo que yo pudiese hacer para ir al cielo, entonces ¿para qué mandar a Cristo a morir por mí? ¿Para qué? Ningún hombre aparte de Cristo, y corríjame si usted es uno de ellos, pero creo que no, ningún hombre aparte de Cristo ha vivido una vida perfecta. Nadie. Ningún hombre puede recibir la salvación por sus propios méritos, ¿es cierto? Y por eso el Salvador es necesario. Él pagó el precio de nuestro pecado si creemos en Él. Si creemos en Él. Y esto es algo muy interesante, que en alguna ocasión lo hablamos. Cuando creemos en Él, ¿qué pasa? La justicia, esa justicia perfecta de Cristo, nos es entregada a nosotros. Nos es acreditada a nuestra cuenta. Piensen esto. Si nosotros, aún siendo creyentes, si nosotros fuéramos a ser juzgados por nuestras obras, estaríamos en el mismo lugar que estos otros individuos. O sea, si eso fuese lo que Dios hubiese dictaminado, si nosotros fuésemos juzgados por nuestras obras, estaríamos igual. Y aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre usted, si usted es un creyente, y estas personas que están enfrente del trono del juicio de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Solo una: Cristo. La diferencia es Cristo. La diferencia es que el creyente tiene a Cristo, el creyente tiene la justicia de Cristo, y el incrédulo no. Eso es todo. La diferencia es externa. Porque nosotros sin Cristo estamos perdidos, hermano. Estaríamos perdidos sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí en este juicio? Bueno, que las personas se presentan trayéndole a Dios su propia justicia. Vienen delante del trono a decirle: mira lo que yo he hecho. Míralo, mira, yo fui un buen esposo. Yo trabajaba honestamente. Yo no robaba a nadie. Yo no le fui infiel a mi esposo, a mi esposa. Claro, ante nosotros esa persona es, entre comillas, una buena persona. Escúcheme, no existen las buenas personas. Bíblicamente no hay nadie que podamos definir, siguiendo el estándar de Dios, como una buena persona. Nadie. ¿Qué pasa entonces, hermanos? Que si nosotros venimos a el Señor con nuestra propia justicia, siempre nos va a faltar. Siempre nos va a quedar faltando. ¿Sí? Siempre nos va a quedar faltando. Es distinto si venimos delante de Él revestidos de la justicia de Cristo. Y este ejemplo lo hemos puesto otras veces. O sea, de una manera comprensible. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Bueno, pues que cuando Cristo mira al creyente, cuando Dios el Padre mira al creyente, pues no ve a la persona, ve a Cristo. Esa es la idea. Que si la persona cree en Cristo, entonces en lugar del Padre ver a Carlos o a Karen, ve a Jesucristo. Porque si el Padre ve a Carlos o a Karen o ve a Jorge, no va a ser suficiente. Esa es la justicia de Cristo.
Esa es la justicia de Cristo y por eso somos aceptos ante Él. Ahora, vamos a ver una diferencia entre este juicio del trono blanco, que estamos diciendo es el juicio de los incrédulos, y el juicio del creyente. Y usted dirá, ¿cómo así vamos a comparecer? Sí, claro que vamos a comparecer. Claro que sí. Segunda de Corintios 5, versos 10 y 11. Mire lo que dice Pablo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. De pronto alguien dirá, pero ¿cómo así que bueno o malo? Bueno, la idea aquí no tiene que ver con algo moral, tiene que ver con útil o inútil. Bueno, algo útil, cuando servimos al Señor de una manera útil, ¿sí? En diferentes formas. Malo, cuando en lugar de servir al Señor nos la pasamos de viaje, paseando, viendo televisión. O sea, ese creyente es salvo por fe, pero no tiene ningún fruto. A eso se refiere esto. Entonces hay una diferencia. Fíjese que este es un juicio de recompensas. No es un juicio condenatorio como el juicio del trono blanco. Ahora bien, no le quepa duda, usted y yo vamos a estar enfrente del Señor Jesús dando cuenta de nuestras vidas. No para ver si vamos al cielo o al infierno, pero sí para que el Señor le recompense o nos recompense o perdamos recompensas. Para que recibamos recompensas o dejemos de recibirlas. ¿Y eso qué lo determina? Nuestra vida de servicio al Señor. Regresemos a la visión de Pablo. Están todos los incrédulos de la historia de la humanidad ahí de pie delante del trono de Cristo. Se abren los libros que contienen cada aspecto, como dijimos, de la vida de cada persona. Escúcheme, estas personas van a ser juzgadas por sus pensamientos, por sus acciones y por sus palabras. O sea que nada se salva ahí. Los pensamientos, las palabras y las acciones. Con respecto a los pensamientos, ya dijimos que el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De acuerdo? No hay nada oculto ante sus ojos. Con respecto a las palabras, para que tengamos en cuenta lo que hablamos. Es importante las palabras que salen de nuestra boca. Mateo 12:37. El Señor Jesús nos dice esto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y con respecto a las acciones, el mismo Señor Jesús también afirma, porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, escuche, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Pensamientos, acciones, palabras. Eclesiastés 12:14. Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. O sea que aquí usted tiene al juez supremo, al juez Jesucristo, haciendo uso de todo el conocimiento absoluto, pleno que Él tiene de cada corazón, de cada pensamiento, de cada palabra, de todos los aspectos de la vida nuestra también, pero en el contexto de estos individuos que están enfrente de Él, cada detalle de sus vidas Él los conoce. Entonces, como todo eso es evidencia, y es una evidencia sólida, irrefutable, ¿qué viene? Bueno, la sentencia justa del juez. Nadie va a poder decirle, repito, nadie va a poder decirle, esto es injusto. Nadie va a poder decir eso. La evidencia será lo suficientemente sólida como para que nadie pueda decirlo. Ahora, dice Juan aquí que cada uno recibirá conforme a sus obras, será juzgado conforme a sus obras, y eso implica también diferentes niveles de juicio. Creo que no podemos decir que sabemos qué significa o cómo va a funcionar. Al final del día todos van a ser lanzados al mismo lago, en otras palabras, van a ser tirados, lanzados al mismo infierno. Pero habiendo dicho eso, hay diferentes niveles de juicio. No sabemos cómo funcionará, pero es claro que hay diferencia en la condenación de los hombres.
Mateo 11, mire lo que dice el Señor Jesucristo en los versos 21 y 22, cuando está hablando en contra de algunas ciudades, se pronuncia en contra de algunas ciudades. Mire lo que dice: ay de ti, Corazín, una ciudad, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Escuche, por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. O sea que hay algo ahí que hace que los unos reciban un castigo más tolerable que los otros. Hebreos 10, versos 28 y 29, el autor de Hebreos dice: cualquiera que viola la ley de Moisés en el Antiguo Testamento muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y así funcionaba en esa época. Se violaba la ley de Moisés, 2 o 3 testigos, la persona era apedreada. Ahora escuche, verso 29, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Muy fuertes palabras. ¿Qué queda claro aquí? Que el castigo no va a ser igual para todos. Eso es lo que concluimos. Y luego viene el libro de la vida, brevemente, el libro de la vida que el apóstol menciona. ¿Qué podemos decir? Bueno, que es un registro de los elegidos de Dios, un registro de las personas que creyeron en Dios, en el Dios de Israel en el Antiguo Testamento, en Jesucristo, después de su venida. Entramos al verso 13. Verso 13, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, ¿qué vemos aquí? La extensión universal de este juicio. Todos los incrédulos serán resucitados para ser juzgados. Todos. Hay personas que no han sido sepultadas, por eso habla del mar. Las personas que se ahogan, las personas que naufragan, cuyos cuerpos jamás se recuperan. Juan dice, esas personas serán resucitadas. Usted dirá, pero bueno, ¿y cómo va a ser Dios si no sabemos si el cuerpo? No se preocupe por eso, Dios se encargará. Todos van a recibir cuerpos inmortales diseñados, escuche esto, hermano, diseñados para experimentar el tormento eterno. Todos los sepulcros entregarán a sus muertos también, y el Hades, ¿qué es el Hades? Un lugar temporal de tormento de las almas. Ese lugar va a ser vaciado también completamente, todas las almas, para que cada una de esas almas reciba el cuerpo que le corresponde, para entonces enfrentar a ese juez. A ese juez. El juez Jesucristo. Y repito, nuevamente dice que todos serán juzgados según sus obras, lo repite. Como ya dijimos, el punto es que ninguna vida resultará ser digna de Dios. Es básicamente la idea. ¿Ok? Es básicamente la idea. Nadie va a ser digno de Dios bajo el estándar de perfección del juez. Entramos al verso 14. Dice Juan, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, los últimos vestigios del dominio del pecado en el mundo van a ser destruidos completamente. Ningún cuerpo va a volver a morir. Después de eso ya nadie va, físicamente, ningún cuerpo va a volver a morir. El creyente vivirá eternamente en la presencia de Dios, el incrédulo vivirá eternamente en el lago de fuego. Pero nadie va a morir físicamente. La muerte será destruida. Y el Hades, ese lugar temporal, pues ya no va a ser necesario porque ya el lugar permanente ya está. Eso es lo que significa, que ni la muerte ni el Hades van a tener ya ningún tipo de función. Y luego el apóstol menciona la muerte segunda y dice que la muerte segunda es el lago de fuego.
Y acuérdese que dice la Biblia que la muerte segunda no tuvo poder, no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección de los creyentes, que se da en diferentes etapas. Pero la última resurrección que va a haber es esta de la que estamos hablando. Esa es la última. Entonces, todas las anteriores son la de los creyentes, que se conoce como la primera resurrección. Son varias, pero es la primera. La segunda muerte, o sea, ir al lago de fuego, no tiene poder sobre aquellos que fueron partícipes de la primera resurrección. En otras palabras, sobre los creyentes. Ahora, estos individuos que están parados enfrente del trono, que han sido resucitados, enfrentan el juicio del trono blanco para experimentar justamente esto, la muerte segunda, que como dijimos la semana anterior, y ya casi termino, no se me duerma, no es sinónimo de dejar de existir. Yo quiero hacer hincapié en eso. No piense que la Biblia enseña que la persona se muere y se apagó la velita. No es así. Eso es lo que el enemigo quiere que la gente piense, para que la gente viva como le dé la gana. No morirán, tranquilos. Pero no es lo que el Señor dice. La muerte segunda, hermanos, es la manifestación final y definitiva del infierno. Eso es lo que es. Y es la separación eterna de Dios. Dios es todo lo bueno. Recuerden lo que dice Santiago: todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Bueno, imagínese el infierno donde nada bueno hay. Nada bueno. No hay nada bueno, porque es una separación absoluta de Dios. Y llegamos al final, verso 15 de nuestro pasaje. Dice Juan: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este registro de los elegidos, de los escogidos, de los creyentes, ese es el libro de la vida. El capítulo 20 termina, y esto es importante porque aquí termina realmente. Lo que sigue en el capítulo 21 ya es el nuevo cielo y la nueva tierra. Aquí termina de alguna manera la historia de la humanidad pecadora. Aquí, en esta frase. Mire la frase, la voy a volver a leer. Esto es lo último que Dios dice con respecto a esta humanidad pecadora. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Alguien dice que las últimas palabras son importantes, ¿cierto? Que hay que ponerle atención a las últimas palabras. Las últimas palabras de esta persona antes de morir fueron. Bueno, las últimas palabras de Dios antes de que todo esto se acabe es: el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué ve usted ahí? Una separación permanente y eterna, hermanos, entre el creyente y el incrédulo. Eso es lo que se ve ahí. Ahí ya no hay más. Ahí ya no hay más. Mientras los impíos son arrojados al lago de fuego, los creyentes son receptores del nuevo cielo y la nueva tierra, donde vivirán para siempre, o viviremos para siempre en la presencia de Dios, que es lo que viene la próxima semana. Pero hasta aquí llega la historia de redención, la historia del Señor tocando las puertas, los corazones de la gente, para que la gente escuche y para que la gente entienda. Hasta ahí llega. Entonces yo quisiera terminar haciendo una reflexión. ¿Este es un pasaje fácil, hermanos? No, no es fácil. Ni el pasaje ni la serie. Lo hemos dicho en otras ocasiones. A ver, ¿quién sale aquí todos los domingos últimamente? ¡Ay, que me siento feliz conmigo mismo! Nadie, hermanos. Yo les veo las caras a ustedes, los que no se, algunos me duermen, pero los que están despiertos, yo les veo la cara. Yo les veo la cara, hermanos. Esto no es fácil. ¿Quién ha dicho que esto es fácil? Nadie está emocionado de escuchar estas cosas. ¿A usted le gusta escuchar de estas cosas? Sea honesto, la respuesta yo digo que es no. ¿A quién le gusta escuchar de juicio? Pero hay algo que ha quedado muy claro a través de esta serie.
Si usted ha puesto atención, usted debe reconocer que si usted cree lo que la Biblia dice, bueno, la conclusión es, va a haber juicio, va a haber diversos juicios, de hecho, en diferentes formas, en diferentes etapas, hasta llegar al de hoy, que es el ultimito, el último, ya no va a haber más. En ese juicio final ya no habrá oportunidad de recibir nada del juez que no sea condenación, nada más. ¿Qué vimos hoy con respecto a ese juicio? Bueno, que se van a abrir los libros que contienen los registros de todo aspecto de la vida de las personas que están de pie delante de ese trono. Y lo que le dije hace un ratito, de repente es posible que haya alguien aquí, es posible que haya alguien aquí, haya alguien que nos esté viendo, de pronto hay alguien aquí que realmente no es un creyente en Cristo, pero por dentro está pensando, bueno, realmente yo no soy tan malo, mi vecino es peor que yo. ¿Cierto? Y usted de pronto está haciendo la lista interna de las cosas buenas que usted hace o de las cosas malas que no hace. Y puede ser cierto. Puede ser cierto. El problema es que no es suficiente. No es suficiente. Ninguna persona, ya lo dijimos, es lo suficientemente justa como para heredar la vida eterna por sus propios medios. Si yo tuviese un aparatico en mi mano, que yo lo apunto a Leo, y con ese aparatico yo puedo ver los pensamientos de Leo en el último año. Leo, ¿tú me dejarías prender el aparato? Yo creo que tú sales corriendo y me lo quitas. Y creo que eso es verdad de todos nosotros. Hermanos, si no son pensamientos indignos, son sentimientos indignos o motivaciones indignas o palabras indignas, la realidad es que todos, absolutamente todos, ofendemos a Dios. Todos. ¿Qué les quiero decir con esto? No debemos tratar de impresionar a Dios con nuestra justicia. No debemos tratar eso. Porque ante Dios lo único que sirve es la justicia perfecta de Cristo. No más. No más. Nuevamente, Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, no. Por cuanto la mayoría pecaron, no. Por cuanto todos pecaron. Y eso nos incluye a nosotros, que creímos en Cristo y ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero todos los demás que no han creído están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Dios es santo, hermanos, y por ende no puede tener comunión alguna con el pecado. Entonces, en esta serie el Señor nos ha hablado. Yo tengo la convicción de que en esta serie el Señor nos ha hablado. ¿Sabe por qué? Porque todos los mensajes han venido de su palabra. El Señor nos ha hablado para ayudarnos a comprender la importancia del Salvador. En esta serie hemos tenido un acercamiento a la justa ira de Dios, a la terrible ira de Dios, ¿cierto? A través de varios mensajes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos tener en nuestros corazones, hermanos? Humildad. Repito, humildad de corazón y reconocer que sin Cristo nosotros estaríamos totalmente perdidos. Humildad de corazón. Podemos tenerlo todo. Podemos tenerlo todo, que sin Cristo no tenemos nada. Entonces, termino diciendo, para quien no ha creído en Cristo todavía, ha quedado claro que la Biblia promete juicio, ¿cierto? Eso es lo que vimos. Juicio contra todos los que rechazan al Hijo de Dios. ¿Qué le digo yo? No tomemos a la ligera estas palabras. No tomen a la ligera lo que han escuchado y lo que hemos escuchado hoy. Ahora, también tengamos en cuenta que en esa multitud enfrente del trono blanco, no solamente están los ateos, no solamente están los que creen en otros dioses. En esa multitud van a estar también aquellos que Jesús habló en Mateo 7, que le dicen, Señor, Señor, pero mira, aquí estoy, hey, mira todo lo que hice en nombre tuyo. No te conozco, apártate de mí.
hacedor de maldad. Ahí va a estar esa gente también. Entonces, ¿por qué digo eso? Bueno, porque hoy es el día de la salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Hoy es el día de la salvación. Si usted no ha creído en Cristo, hoy es el día para creer. Hoy es el día para que usted tenga en cuenta todas estas cosas que ha venido escuchando y ojalá el Señor ponga temor en su corazón. Alguien dirá, pero eso no es manipular a la gente para que le dé miedo y tomen una decisión por miedo. No. Nadie toma una profesión o hace una profesión de fe genuina sin el accionar del Espíritu Santo en el corazón. Habiendo dicho eso, estas palabras deben generar temor en el corazón. Como lo dijo Pedro en el texto que vimos. Si todas estas cosas van a pasar, si la tierra y el universo van a ser terminados de esta forma, ¿qué tipo de vida debemos vivir? Esa es la idea de esta serie. Que a través de estos mensajes que de repente no nos gusta tanto escuchar, meditemos. Y el que cree o el que crea que cree, medite en su corazón y evalúe su vida. El que cree en Cristo, evalúe su vida. Acuérdese, va a haber algunos que le van a decir Señor, Señor. No queremos estar ahí. No queremos ser uno de ellos. Que el Señor nos diga, ¿quién eres? Entonces, esta serie y estos mensajes, en particular el de hoy, estamos hablando del de hoy, nos sirve a los creyentes para evaluarnos. Y a la persona que no ha creído, le sirve para considerar lo que Dios dice con respecto a toda persona que es enemigo de Dios. Y de repente, por la gracia del Señor, alguien diga, oh Señor, no, yo no quiero ser tu enemigo. Perdóname mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Eso es lo que yo le ruego al Señor, que haga en los corazones de las personas que están escuchando estos mensajes. Que traiga convicción de la necesidad de Cristo, convicción de pecado. Eso es lo que buscamos. Y que a nosotros los que creemos podamos tener un mayor aprecio por esta salvación inmerecida que tenemos, que el Señor nos ha dado a través de la sangre de Cristo. Mire de lo que nos ha salvado, hermanos. Mire de lo que nos ha salvado el Señor. Oremos. Damos gracias, Señor, a ti por tu palabra que penetra en lo más profundo del corazón y discierne las intenciones, los pensamientos. Oramos, Señor, que continúes obrando y trabajando en nuestros corazones a través de tu palabra. Yo te pido que continúes transformando esta iglesia, cada uno de nosotros que somos miembros de ella, cada vez más según la imagen de Cristo. Ese es mi gran deseo para mí y mi gran deseo para todos y cada una de las personas que están aquí. Que como iglesia podamos ser presentados ante ti como una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que no solamente tiene un conocimiento de tu palabra, pero que tiene temor de ti, respeto por ti, agradecimiento a ti, compromiso contigo. Una iglesia que entienda que nuestra ciudadanía está en los cielos. Una iglesia que entienda que si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Una iglesia que pueda vivir esta vida con una perspectiva eterna, Señor. Y eso solamente lo puedes hacer tú a través de tu palabra. Continúa trabajando en nosotros. Así no salgamos muertos de la risa. Continúa trabajando en nosotros. Haznos más como Cristo y apártanos del pecado, Señor. Y por último te pido que a través de esta serie de mensajes, en donde hemos escuchado y hemos visto de primera mano la magnitud de la justa ira tuya, Señor, que pongas en nuestros corazones una carga genuina, un dolor
genuino por las personas alrededor nuestro que no conocen de Cristo, y que nos ayudes a saber compartir la verdad con ellos, entendiendo que eso es todo lo que podemos hacer. Compartir y orar, solamente tú salvas. Pero ayúdanos a tener esa carga por las personas que no te conocen. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.